Bueno, pues aquí estoy nuevamente en el sótano de la review. Ya se está convirtiendo en algo tradicional y es que los paquetes que recibo últimamente son tan grandes que no caben en el despacho donde suelo haceros el unboxing de otros productos. ¿De qué vengo a hablaros? ¿Del Mitu? No, el Mitu me lo he traído para acompañar. Vengo a hablaros de esto que tengo aquí detrás, de una cosa mucho más grande, una cosa que llevo esperando ya casi 2 meses y que ha venido antes de Reyes. ¿Qué cosa es? Pues es la cosa que más llevo esperando de hace tiempo, la bicicleta eléctrica de Xiaomi, la QiCycle, que vengo a traeros para vosotros aquí en el canal y que en esta parte del vídeo vamos a ver qué nos encontramos en este paquetón tan grande, tan pesado. Viene por ferrocarril, no he tenido que pagar aduanas, pero eso sí, he tenido que esperar mucho tiempo en llegar. Así que nada, imagino que estáis deseando que cojamos el cúter y le metamos mano a esta bicicleta. Vamos por ello, ¿no? Para abrir la caja de la QiCycle tiene unos precintos muy especiales que están situados en la parte inferior de la misma. Yo ya he quitado los de un extremo y os voy a enseñar en este vídeo cómo se quita los que hay en el otro extremo. Como veis, ahí pone QiCycle y hay que cortar la pegatina tal y como lo voy a hacer yo aquí ahora mismo. Una vez que hemos cortado los precintos, veis que hay como una especie de plástico, tenemos que meter los dedos, presionar y extraerlo hacia afuera. Una vez que hemos quitado los precintos de la caja, veis que hay 2 agujeros, uno a cada lado. Entonces lo que tenemos que hacer es meter las manos por ahí y levantar la tapa hacia arriba hasta que deje libre el contenido de la caja. Bueno, ya casi está ya, y aquí la tengo detrás, ahora que le hemos quitado la tapa, la hemos dejado al descubierto esta bicicleta eléctrica Xiaomi QiCycle. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los protectores de corcho que tiene aquí, veis que viene muy bien protegida, y lo siguiente, tenemos que desplegarla porque es una bicicleta que se pliega, viene plegada igual que ocurría con el patinete M365. Pero antes, fijaos que hay una caja de accesorios que voy a proceder a abrir. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos en esta caja de accesorios. Vamos a cortar el precinto. Lo primero que tenemos son llaves, una llave fija y una llave de Allen. Nos encontramos un manual de instrucciones, ya imagino el idioma, totalmente en chino, como estáis viendo, instrucciones de montaje. El cargador, un cargador con enchufe chino, como estáis viendo aquí, y en el transformador tenemos el conector que nos va a permitir cargar la bicicleta. Nos encontramos los pedales, curiosamente vienen quitados, ¿veis? Quitamos los precintos. Ya no tenemos nada más dentro de esta caja de accesorios. Ahora que sabemos qué es lo que contiene la caja de accesorios, vamos a proceder a quitar los protectores de la bicicleta y vamos a montar la bicicleta. Una vez que le hemos quitado los protectores, lo siguiente es colocar el manillar en posición vertical, con lo cual hay que levantarlo, y una vez que lo tenemos levantado, al igual que ocurría con el patinete, tenemos que levantar esta pestaña hacia arriba y luego anclar la pestaña de seguridad. ¿Veis? Ya se queda totalmente derecho. Con la llave Allen que trae, tenemos que soltar un poquito estos 2 tornillos, ¿vale? Y girar el manillar para ponerlo como todas las bicicletas, en posición recta. Una vez que tengamos el manillar en posición recto, volvemos a apretar nuevamente bien los tornillos. Una vez que tenemos el manillar colocado, lo siguiente que vamos a hacer es levantar el sillín. El sillín está muy chulo, ¿por qué? Porque no necesitamos herramientas para levantarlo ni bajarlo. Lleva una garra aquí y lleva otra garra aquí. Soltamos las garras y el sillín, como veis, sube y baja. Aquí, en esta parte interior, lleva unas medidas que van desde 10 hasta 1,90. Esto es lo máximo que puede estirar el sillín, como estáis viendo. Según el libro de instrucciones, si medimos 1,80, como en mi caso, tenemos que colocarlo entre el 30 y el 60. Yo lo voy a colocar en el 60 y cerramos las garras. Como digo, esto es lo recomendado por Xiaomi. Ya tenemos que regular la altura del sillín en función de nuestros gustos y cómo estemos cómodos nosotros encima de la bicicleta.
El siguiente paso es colocar los pedales. Vienen marcados con la R para el derecho y la L para el izquierdo. Van a rosca y se colocan usando esta llave. Procederemos a hacer la misma operación con el pedal derecho. Nos aseguramos que esté bien apretado. Bueno, ya lo único que nos queda antes de ponerla en marcha, antes de enseñaros, por ejemplo, cómo funciona el velocímetro y cómo se conecta con la aplicación, lo que tenemos que hacer es cargar la batería. Para ello vamos a usar el cargador que trae, conectamos a el puerto que viene en este lateral. Una vez que lo tengamos conectado, enchufamos a la corriente y esperamos que el indicador de carga, que lo tenéis justo aquí, como luego veréis, marque que esté completa. Ya con eso tendríamos la bicicleta montada y tendríamos la bicicleta lista para ser puesta en marcha. Bueno, pues antes de salir a dar una vueltecita, vamos a analizar la parte técnica de la bicicleta, de esta Xiaomi QiCycle. Las ruedas son de 16 pulgadas y concretamente en la parte delantera tiene un motor Brusler, que es este que tenéis aquí, que es el que va a permitir, digamos, la asistencia a la pedalada, de 250 vatios y 36 voltios. Bueno, la bicicleta emana calidad por los cuatro costados. La QiCycle está compuesta de un material metálico muy chulo, muy suave al tacto, un acabado mate, y aquí en esta parte central, en este tubo, es donde viene la batería. En realidad está compuesta esta batería por 20 baterías en línea, lo que permite ser intercambiable. Nos va a dar hasta 18.650 mAh y nos va a permitir en un uso normal una autonomía de asistencia a la pedalada de hasta 45 kilómetros. Aquí tenemos el tapón que protege el conector de carga, como habéis visto con anterioridad. Aquí tenemos 4 luces, cada una indica el 25% de carga de la batería, y si queremos saber el estado en el que se encuentra, nos vamos aquí, pulsamos un botoncito y se iluminan. Como veis, en la mía ahora mismo está al 100% de carga. Si nos vamos a la rueda trasera, vemos que esta piececita que veis aquí, plateada, es un medidor de potencia. Está integrado en la propia rueda y está conectado a la batería y luego a su vez al motor. De esta forma, cuando nosotros aplicamos fuerza con los pedales, esta fuerza la va a captar la centralita y le va a indicar al motor la potencia necesaria para ayudarnos a la pedalada. Cuanto más fuerza necesitemos, el medidor de potencia lo va a detectar y más fuerza va a transmitir al motor. En la rueda trasera también se sitúa el cambio Nexus de Shimano de 3 velocidades. No tenemos salto de cadena, es decir, solamente traemos un piñón y todo el mecanismo de transmisión está integrado en el propio buje de la rueda. Las marchas o velocidades se cambian en el manillar, en un dispositivo que lleva muy fácil de usar. Como estáis viendo, este es el cambio que tiene en el manillar, el mecanismo de cambio. Se cambia aquí en el puño. Podemos subir velocidad o podemos bajar velocidad. En la posición 1 vamos a tener que dar muchas pedaladas para avanzar poco, es decir, vamos a tener una bici con muy poca fuerza, y si cambiamos a la posición 3, con menos pedaladas, vamos a transmitir más fuerza y la bicicleta, digamos, va a correr más. Esta ayuda la vamos a notar sobre todo cuando estemos subiendo cuestas. Es alucinante la asistencia que nos va a transmitir la bicicleta y prácticamente va a parecer que estamos, digamos, pedaleando en llano, cuando en realidad estamos subiendo cuestas, como más adelante veréis. En el otro puño tenemos la centralita. Desde la centralita podemos configurar los 3 niveles de ayuda a la pedalada. También obviamente lo podemos desactivar. Con 30 vatios la bicicleta va a tener menos ayuda, luego podemos aplicar 60 vatios y podemos aplicarle 90 vatios, que es donde más se va a notar esta ayuda a la pedalada. Los menús de la centralita están en chino, se controlan con 2 botones que están situados aquí, arriba y abajo, y luego también se controla seleccionando las opciones con un botón que tenemos aquí en la parte inferior. En esta centralita del puño podemos ver, por ejemplo, cosas como el nivel de carga que tiene la batería, y cuando nos montemos podemos ver la velocidad en km/h a la que nos movemos con la bicicleta. Desde estos botones también se controlan las luces. Si dejamos pulsado el botón superior, se van a encender la luz de adelante y la luz de atrás a la vez.
Si dejamos pulsado nuevamente, se apagarán. Si solo queremos encender la luz trasera, pulsamos el botón inferior, lo dejamos pulsado y solo se encenderá la luz trasera. La bicicleta tiene unas llantas de mucha calidad, están construidas con doble pared y, como comentaba anteriormente, tiene un tamaño de 16 pulgadas. Nos van a permitir, pues, digamos, saltar por baches, por escalones y por las aceras que nos podemos encontrar en nuestro día a día urbano. Una de las características estrella de esta bicicleta es que es plegable, es muy fácil de plegar. Fijaos, para hacerlo soltamos las garras que tiene aquí, subimos el sillín hacia arriba del todo, tiene una marca que no debemos traspasar y ya simplemente lo colocamos hacia adelante, como habéis visto, y bajamos nuevamente el sillín hacia la marca superior. Colocamos la garra. Una vez plegada, lo que es la bici, podemos soltar el manillar quitando el protector de la garra. Como veis, queda totalmente plegada y es muy fácil de transportar, con lo cual yo ahora mismo la voy a llevar a la gasolinera para darle la presión correspondiente y poder empezar a disfrutar de la misma. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a inflar las ruedas, 2,5 de presión en cada una, válvula estándar, con lo cual en cualquier gasolinera como la que yo me encuentro de Repsol ahora mismo podemos inflarlas y podemos continuar con la puesta en marcha de la bicicleta. Bueno, pues nada, vamos a probar esta Xiaomi QI Cycle, me voy a dar una vueltecita y os voy a ir comentando mis sensaciones y mis opiniones al respecto. Voy a intentar subir una cuesta y vamos a ir viendo a ver qué tal se comporta. Venga, espera, no, tú ahora espérate. Bueno, pues estoy aquí en una cuesta y vamos a probar la asistencia a la pedalada de la bicicleta QI Cycle. La tengo en potencia 100%, así que venga, vamos a ello. En la primera marcha, ¡guau! Perfecto, segunda marcha y esta vez prometo no meterme por dirección prohibida y vamos a darle caña. Tercera marcha, como estáis viendo, pues sube la cuesta fantásticamente. Y bueno, brutal la sensación. Aquí stop y prácticamente sin despeinarte, vamos a volver, sin despeinarnos, es una auténtica pasada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la Xiaomi QI Cycle, una bicicleta de Xiaomi que va a hacer las delicias. La estoy probando, llevo unos días ya disfrutándola, tenía muchas ganas de publicaros este vídeo y la verdad es que me está sorprendiendo mucho, un producto perfectamente acabado. Lo podemos encontrar en GRB ahora mismo por menos de 500 euros, unos 480 y pico por ahí. Así que nada, muy recomendable. Espero que os haya gustado el vídeo, no dejéis de darle a me gusta y estaros atentos al canal porque va a venir nuevamente una chuche tecnológica de tantas que os gustan. Si queréis saber más o queréis contactar conmigo, jmramirez.pro, esa es vuestra web de referencia. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.